Bienvenidos a Terror HD, el rincón donde la realidad supera a la ficción y los misterios cobran vida. Soy su anfitrión en este viaje por los confines más oscuros y escalofriantes de nuestras pesadillas. Imagina un tren solitario atravesando la oscuridad, un vagón donde cada asiento vacío cuenta una historia, un pasaje a lo desconocido. Esta noche, te invitamos a un viaje escalofriante a través de leyendas urbanas y relatos sobrenaturales que se esconden detrás del traqueteo de cada tren nocturno. ¿Estás listo para explorar los secretos que se esconden en las sombras de los trenes nocturnos? ¿Te atreves a descubrir qué misterios esperan en cada parada, en cada cruce de caminos? No te pierdas este viaje en Terror HD. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para una experiencia que te mantendrá despierto toda la noche. Este es Misterios del Tren Nocturno y comienza ahora. Misterios del Tren Nocturno. Era una noche fría y brumosa, una de esas noches en las que el aire parece lleno de secretos y susurros ocultos. Cuando subí al tren, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, no por el frío, sino por la sensación de estar entrando en un mundo diferente, un espacio suspendido en el tiempo. Me llamo Johnson, un hombre de mediana edad con más años vividos en soledad que en compañía. Los viajes solitarios eran mi rutina, una forma de escapar de la monotonía de la vida cotidiana, buscando en el aislamiento una especie de paz. El tren, vacío y envuelto en un silencio casi tangible, parecía un espectro surcando la oscuridad de la noche. Era un refugio perfecto para alguien como yo, que encontraba consuelo en la soledad y en el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles. Me acomodé en un asiento junto a la ventana, sintiendo el frío cristal contra mi frente mientras mi aliento empañaba brevemente el vidrio. Allí, sentado, comencé a contemplar el paisaje nocturno que se deslizaba más allá de la ventana. Las sombras de los árboles y las estructuras fugaces se mezclaban con la niebla, creando formas efímeras que jugaban con mi imaginación. El cielo, un manto oscuro salpicado de estrellas, ofrecía un contraste con las luces tenues del interior del vagón. La luna, apenas visible a través de la bruma, parecía un faro distante en un mar de oscuridad. Cada rincón del tren, con sus asientos vacíos y pasillos desiertos, contaba una historia de viajes y destinos desconocidos. Me perdí en mis pensamientos, reflexionando sobre la vida, los caminos que había elegido y aquellos que había dejado atrás. En ese momento, el tren no era solo un medio de transporte, sino un compañero silencioso en mi viaje a través de la noche y, quizás, a través de los recovecos más profundos de mi ser. De repente, mientras me perdía en la contemplación del paisaje nocturno, algo inusual captó mi atención. Al otro extremo del vagón, casi oculto en las sombras, noté la figura pequeña y solitaria de un niño. Estaba sentado, inmóvil, con su mirada fija en el suelo. Su postura era la de alguien perdido en pensamientos profundos o tal vez en recuerdos dolorosos. A pesar de la distancia, podía percibir una expresión sombría en su rostro, una mezcla de tristeza y resignación que parecía demasiado intensa para alguien de su edad. Algo en su soledad y en esa atmósfera de melancolía que lo rodeaba me inquietó profundamente. Sin embargo, junto con esa inquietud, surgió en mí una oleada de compasión. No podía dejar de sentirme conmovido por la situación de ese niño, tan solo en un tren que avanzaba hacia la oscuridad de la noche. Me levanté de mi asiento, impulsado por un deseo de ayudar o al menos de ofrecer compañía. Con pasos cautelosos, atravesé el vagón hasta llegar a su lado. Me senté suavemente a su lado, tratando de no sobresaltarlo. ¿Estás bien?, pregunté con voz suave, intentando transmitir amabilidad y preocupación. El niño, al escuchar mi voz, levantó lentamente la vista. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una tristeza profunda, como si llevara el peso de experiencias que ningún niño debería soportar. Había en su mirada una intensidad que me dejó sin palabras por un momento. Era como si esos ojos estuvieran viendo algo más allá del tren, más allá de esa noche. «Voy a la última parada», respondió con una voz tenue, casi un susurro, como si temiera romper el silencio que nos rodeaba. Su respuesta fue simple, pero cargada de un significado que no podía entender completamente en ese momento. No había indicio de expectativa o alegría en su tono, era más una declaración de resignación, como si su destino fuera algo inevitable y solitario. La respuesta me dejó pensativo y aún más decidido a no dejar al niño solo en su viaje hacia un destino desconocido. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el curso de esa noche, decidí acompañar al niño,
asegurándome de que llegara a su destino con seguridad. Algo en su soledad me tocó profundamente y sentí que era lo correcto. Además, había en mí una curiosidad creciente sobre su historia, sobre por qué un niño tan joven viajaba solo en un tren hacia un destino incierto. Durante el trayecto, intenté entablar una conversación con él, buscando aliviar la pesadez del silencio que nos rodeaba. Sin embargo, nuestras conversaciones eran breves y espaciadas. El niño parecía constantemente perdido en sus pensamientos, respondiendo con monosílabos o con miradas que hablaban más que sus palabras. Había momentos en los que parecía olvidarse de mi presencia, mirando a través de la ventana hacia la oscuridad exterior, sumido en una reflexión profunda que yo no podía descifrar. A medida que el tren se acercaba a la última parada, la atmósfera se volvía más pesada, casi como si el aire se impregnara de una expectativa silenciosa. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad al saber que pronto llegaríamos a nuestro destino. Me levanté para prepararme para el descenso, ajustando mi abrigo y recogiendo mis pertenencias. Pero cuando me volví hacia el asiento del niño, me encontré con una vacuidad desconcertante. El niño había desaparecido. Miré a mi alrededor, confundido y ligeramente alarmado. El vagón, que antes me había parecido simplemente silencioso y solitario, ahora se sentía cargado de una extraña aura de misterio. No había rastro del niño, ni siquiera una señal de que había estado allí, excepto por el vacío que había dejado su ausencia. No sabía qué pensar. ¿Había bajado del tren sin que me diera cuenta? ¿Había sido todo un sueño, un producto de mi imaginación? Me apresuré por el pasillo del tren, mirando en cada asiento, detrás de cada puerta, esperando encontrar alguna pista de su paradero. Pero el tren, con sus compartimentos vacíos y sus pasillos en penumbra, no ofrecía respuestas, solo el eco de mis propios pasos en un silencio que ahora se sentía inquietante. La desaparición del niño se había convertido en otro misterio en la noche, uno que me impulsaría a buscar respuestas en los rincones más inesperados de esta historia. Intrigado y preocupado, comencé a preguntar a los pocos trabajadores del tren si habían visto al niño. Ninguno recordaba haberlo visto. Mi inquietud creció. Decidí investigar, necesitaba respuestas. Lo que descubrí en mi búsqueda me dejó profundamente conmocionado, helando mi sangre con una mezcla de horror y asombro. Después de indagar incansablemente y hablar con innumerables personas, finalmente me topé con un anciano que trabajaba en la última estación. Con ojos marcados por el paso del tiempo, me contó una historia que parecía haber sido borrada de la memoria colectiva. Hace años, un niño había muerto de manera trágica y espantosa en esos mismos rieles, precisamente en la última parada donde yo había perdido de vista al pequeño. El relato era escalofriante. El niño, al parecer, estaba jugando cerca de las vías cuando, de manera inesperada y trágica, fue alcanzado por un tren en movimiento. La comunidad local quedó conmocionada por el suceso, un evento tan doloroso y traumático que con el tiempo, muchos optaron por sepultar el recuerdo en lo más profundo de sus mentes. El anciano, con voz temblorosa y ojos que reflejaban una tristeza antigua, continuó relatando detalles de aquel suceso. La familia del niño, destrozada por la pérdida, eventualmente se mudó lejos de la zona, llevando consigo el dolor y la angustia. La tragedia se convirtió en un tema tabú, un recuerdo demasiado doloroso para ser mencionado, y con los años, la historia del niño que murió en los rieles se desvaneció en el olvido, como si nunca hubiera ocurrido. Esta revelación me sacudió profundamente. La historia del niño que había encontrado en el tren, su soledad y su mirada triste, cobraron un nuevo y desgarrador significado. Comencé a preguntarme si lo que había experimentado era algo más allá de lo ordinario, un encuentro con un pasado olvidado que de alguna manera se había manifestado en mi realidad. La idea de que el niño que había intentado ayudar podría ser un eco de aquel trágico suceso me perseguía, llenándome de una mezcla de fascinación y temor ante lo desconocido. Aquella noche en el tren, había encontrado algo mucho más profundo y perturbador que la simple soledad a la que estaba acostumbrado. Lo que había experimentado trascendía la realidad ordinaria, convirtiéndose en un encuentro con un recuerdo perdido, una historia trágica que, a pesar de los intentos de ser olvidada, se resistía a desvanecerse en las sombras del olvido. El vagón vacío, que inicialmente había sido un refugio para mis pensamientos, se había transformado en el escenario de un misterio que desafiaba toda explicación lógica. El niño desaparecido, con su presencia silenciosa y su mirada triste, había dejado una huella imborrable en mi mente. No era solo un pasajero más,
representaba una conexión tangible con un pasado doloroso, con una tragedia que había conmocionado a una comunidad entera y luego había sido sepultada bajo capas de silencio y olvido. La verdad oculta tras la bruma de aquella noche había emergido como una revelación escalofriante. La historia del niño que había muerto en esos mismos rieles años atrás, ahora entrelazada con mi propia experiencia, se había convertido en una narrativa que nunca podría olvidar. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran entremezclado, permitiendo que el pasado se filtrara en el presente, que el recuerdo de una vida truncada encontrara una forma de manifestarse. Reflexionando sobre esos acontecimientos, empecé a cuestionar las fronteras entre la realidad y lo sobrenatural, entre la historia y el mito. La experiencia en el tren había alterado mi percepción de lo posible, abriendo mi mente a misterios que antes hubiera descartado sin pensarlo. La imagen del niño, su soledad en aquel vagón oscuro, y su desaparición enigmática se convirtieron en símbolos de algo mucho más grande, una historia de pérdida y memoria, de dolor y aceptación. A medida que el tren continuaba su viaje a través de la noche, me quedé sumido en mis pensamientos, contemplando la oscura ventana que ahora parecía un portal a un mundo desconocido. Aquella noche había cambiado mi comprensión de la vida y la muerte, del pasado y su poder sobre el presente. Lo que había comenzado como un viaje solitario en un tren se había transformado en una jornada hacia las profundidades de lo desconocido, un viaje que llevaría conmigo por siempre. Desde entonces, cada vez que subo a un tren solitario, no puedo evitar mirar a mi alrededor, preguntándome si algún otro pasajero olvidado podría estar buscando compañía o quizás una despedida final.